Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola, bienvenidos a esta nueva clase, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a un espacio de compartir conocimiento y experiencias sobre Ayurveda. Si hacemos preguntas, no tengas miedo de responder, porque las respuestas a nosotros nos encanta sentir que hay alguien con quien interactuamos. Hoy tenemos una clase para mí hermosa porque les vamos a contar un poco más de cómo se hace un tratamiento natural, cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta y dónde, dependiendo los conocimientos individuales de cada uno, si sos profesor de yoga, si sos profesional de la salud, si sos terapeuta, si sos coach, si sos asesor, si estás en este camino, ¿no? de la Ayurveda, de volverte un experto, que es un poco lo que queremos si estás en estas clases, o el que te vuelvas un experta en Ayurveda, es contarte nuestra forma, nuestro protocolo, ¿no? Para aplicar en los tratamientos naturales, que es un poco lo que nosotros desarrollamos a lo largo de 15 años de experiencia, de haber tomado muchos cursos de formaciones, y es el paso a paso que nosotros aplicamos en nuestra metodología. Así que te vamos a contar un poquito sobre esto, vamos a ir profundizando. Nuestra metodología le pusimos de nombre Vaidya. Cuéntenos, ¿saben qué es un Vaidya? Tienen que saber ya qué es un Vaidya, ¿no? ¿Vos qué decís? Yo creo que siempre hay gente nueva, hay que explicarlo siempre, hay que ¿no? Entender que puede haber alguien nuevo. Betsy, ¿cómo estás? Entonces, Vaidya se dice que son los médicos Ayurveda, pero es un poco más que el término médico, no es como el experto en todo lo referente a la salud, porque en India un médico Ayurveda no sale solo de Ayurveda, sabe un poco de astrología, sabe un poco de distintas terapias, sabe de yoga, ¿sí? No es solo que estudió la carrera de medicina, sino que conoce varios tipos de ramas que son complementarias a la Ayurveda. Entonces nuestra metodología le pusimos de nombre metodología Vaidya porque no solo hablamos específicamente en nuestra metodología sobre lo que es el Ayurveda, sino que también vamos complementando con distintas terapias, conocimientos, yoga, astrología, también hablamos un poco. Entonces, bueno, le pusimos este nombre porque creemos que refleja mucho este conocimiento tan profundo de la Ayurveda. Entonces hoy les vamos a contar un poco sobre cómo practicamos nosotros los protocolos y un poco cómo se dividen los módulos también de esta manera, los módulos de nuestra formación. Así que cuéntenos, si ya se formaron Ayurveda, si no, si lo están aplicando, y si alguna vez aplicaste o tuviste una consulta médica o un tratamiento ayurvédico, entonces capaz lo empezás a ver reflejado. Cuéntenos si lo hicieron, si no, si ya lo están aplicando con sus pacientes, con sus alumnos, si tienen algún protocolo que ustedes utilizan. Si esto es interesante, quizás tienen su propio protocolo. Así que vayan dejándonos en comentarios cómo lo utilizan ustedes. Entonces nuestro protocolo podemos decir que se divide en tres partes, en tres grandes partes, ¿sí? Y cada una se va a ir como desmenuzando en distintas maneras, ¿no? Entonces yo voy a comenzar con la primera, que tiene que ver con el equilibrio. Que acá es donde muchas veces trabajamos desde el lado más de los hábitos, de la alimentación, de la constitución, ¿no? Cuando estamos arrancando muchas veces nos centramos mucho más en esto y ya cuando somos expertos vamos a los otros dos pasos. Pero este es muy importante porque en el primer paso del equilibrio es donde prevenimos las enfermedades. No quiere decir que nosotros no lo hagamos, vamos a ir viendo en cada uno, pero en este es el central para prevenir. Cuando hablamos de la Ayurveda siempre hablamos mucho de herramientas de prevención. Entonces esta de prevenir, de estar en equilibrio, tiene que ver con este primer paso. Mantener el equilibrio con el que vinimos. Y para mantener este equilibrio con el que vinimos es importante lo que todos siempre queremos saber, la constitución.
La constitución es nuestro equilibrio innato. Y mi constitución es mi equilibrio, la constitución de José es la de él, la constitución de cada uno de ustedes es su equilibrio. No es que hay un equilibrio genérico, donde todos tenemos la misma medida. Obviamente hay algunas varas de medida de equilibrio, ¿no? Pero cada uno tiene su forma de equilibrio porque cada uno tiene una constitución única. Entonces es interesante leerlo. Por eso cuando hablamos de prevención, podemos ver que hay rutinas genéricas, pero que siempre deben adaptarse a la constitución individual de cada uno para prevenir enfermedades, siempre que hablamos de prevención. Esto es lo mágico que tiene la Ayurveda, ¿no? Esto de, vi que recomendaban tal hábito, bueno, pero si tu constitución, ¿cuál es? ¿Este hábito va a funcionar o no va a funcionar para esa constitución? ¿Tienen en cuenta esto su constitución a la hora de elegir sus hábitos saludables? Entonces, primero hay que conocer la constitución del paciente o el alumno para aplicar un protocolo natural. Esta constitución nos va a hablar de cómo vino este mundo, sus tendencias, cómo funciona su cuerpo, cómo está su mente, qué características tiene, cómo es su apariencia, cómo se mueve, y esto nos va a permitir saber qué recomendaciones darles. Vamos en específico en qué tratar, lo vamos a ver en los otros pasos, pero qué recomendación, en base a qué vamos a partir de dar la recomendación, viene del Prakruti. ¿Sí? Y cuando hablamos de recomendaciones para mantener el equilibrio y prevenir, estamos hablando de Prakruti. Y ahí vienen los hábitos saludables, y ahí viene la alimentación, que siempre se hace para prevenir con adaptaciones estacionales, donde entra también el yoga, el cuidado de la mente, las posturas, las asanas y las terapias. Pero sobre todo las terapias de autocuración, que puede ser el automasaje como una rutina diaria, puede ser aplicarnos puntos marma, puede ser limpiezas faciales, pueden ser horarios de comida, puede ser el alimento en sí para mantener el equilibrio. ¿Sí? Entonces todo esto tiene que ver con la constitución. Y por eso es tan importante conocer la constitución, porque ahí vamos a tener el punto de partida para equilibrarnos, sostener el equilibrio, y en el caso de que en segundo paso haya un desbalance, tenerlo en cuenta para ver qué recomendación darle para volver al equilibrio. Es como nuestro punto de partida. Hay un desbalance cuando vos te salís de tu equilibrio. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿No? Entonces, esto es lo que tenemos que saber. ¿Cómo es tu cuerpo en equilibrio? ¿Cómo es tu mente en equilibrio? ¿Cómo funciona? ¿No? Y tiene que ver con esto, con Prakruti. El siguiente paso en lo que es la parte, digamos, Agos nos dijo que lo dividimos en 3 grandes áreas. La primera sería diagnóstico, ¿no? Un poco el diagnóstico de constitución, continúa con el de desbalance. Un poco te lo venía nombrando, de cada uno tiene su punto de equilibrio, entonces los desbalances van a ser también particulares, ¿no? Todos podemos tener desbalance bata, pero cada uno experimenta síntomas particulares. Se queda debilidad, cansancio, etc. Cada síntoma varía según la persona y según la enfermedad en sí. Entonces, una vez diagnosticado el Prakruti, muchas veces cuesta más tiempo diagnosticar el Prakruti. Y es rápido, incluso es más fácil ver el siguiente paso, que es el Vikruti, el desbalance, cómo están las doshas al momento de la consulta. Cómo está el movimiento, cómo está la transformación y cómo está la estructura, Vata, Pitta y Kapha. Entonces se determina en ese momento. Según quizás muchas veces los síntomas que te comentan, dicen, ok, tal dosha está, hay que trabajar primero, tal dosha segunda. Y el desbalance, el Vikruti puede venir acompañado de una enfermedad o no. Y la enfermedad puede venir por una dosha igual a la que está desbalanceada o quizás distinta al momento de la consulta. Entonces hay que estar atento. Porque el Vikruti del momento es necesario tratarlo primero para después ir a la enfermedad en última instancia. ¿Okay? Entonces, diagnosticar el Vikruti, Vata, Pitta, Kapha. Entonces ahí podemos determinar qué desbalance tiene, buscar la causa, el siguiente paso. El siguiente paso en el tratamiento, en el diagnóstico, es ver cuáles son las causas que lo están desbalanceando. Que yo diría 80% son relacionados o a alimentación o a rutina. ¿No? La mayoría de las enfermedades del día de hoy día son por una alimentación, no digo no por decir mala, sino no apropiada para cada uno de nosotros. Quizás estás tomando cosas re saludables, pero no son apropiadas para vos. Entonces, una alimentación poco apropiada para tu constitución, barra desbalance, barra enfermedad, ¿no? Entonces, es uno de los motivos. El siguiente es hábitos. Los hábitos son re importantes, ¿no? El hábito es algo que se mantiene a lo largo del tiempo y que nutre o no. Si no te nutre, no está siendo un hábito que sume. Entonces, ahí se encuentra la mayoría de las causas de la enfermedad. Y después, por supuesto, que hay causas que no se pueden manejar. Por supuesto, lo bueno de esto es que alimentación y hábitos se pueden manejar
Y son totalmente reversibles, de mayor o menor dificultad para cada uno de nosotros, pero se pueden corregir. Como el tabaquismo, ¿no? Uno que empieza a fumar lo puede abandonar en cualquier momento. Le costará más, le costará menos, pero lo puede corregir. Condiciones genéticas o congénitas, es decir, desarrolladas durante el embarazo y ya no la podemos sacar. Ya la causa está ahí, no se va a poder remover. ¿Mm? Pero, entonces, tengo Prakriti, tengo constitución. Tengo desbalance, busco la causa del desbalance, ¿se puede corregir? Sí, genial. Entonces, ¿qué hay que hacer el siguiente paso? ¿Cuál sería? Sacar esa causa, remover. El primer paso más importante en el protocolo y ya lo que es parte bien terapéutica, saliendo de la parte diagnóstica y ya a la parte terapéutica, eh, es poder empezar a remover la causa de la enfermedad. Si yo hago re linda rutina, re linda alimentación, doy una planta súper poderosa, y etcétera, muchas múltiples terapias, pero la causa de la enfermedad sigue ahí. Como por decirte, puede ser eh, exponerte una y otra vez a personas muy enfermas, ¿no? Con bacterias o virus. Ahí está la causa de la enfermedad. Una y otra vez tenés infecciones virales. Y si todo el tiempo te estás, ¿no? O en tu ambiente laboral o en el ambiente familiar hay un punto de estrés muy grande, para un familiar en particular o un compañero de trabajo en particular que verdaderamente te causa estrés recurrente, esa causa hay que poder removerla. Cada uno lo verá cómo lo hace, ¿no? Pero ese es súper, súper importante, poder remover la causa. ¿Mm? Entonces hicimos hasta ahora determinar constitución, determinar desbalance, ver la causa, buscar removerla, ¿no? Vamos por varios pasitos ya. ¿Cuál sería el siguiente? Un poco ya lo venimos nombrando, ¿querés decirlo vos? Sí, ¿no? ¿Ah? El siguiente es detallar la rutina que va a llegar adelante la persona. ¿Mm? Yo cuando doy indicaciones a mis pacientes le doy la rutina entera. Hay algunos profesionales que optan por ir, bueno, vamos a empezar con esto. Empezar con la noche, empezar con la mañana, empezar con la mediodía, empiezan como a poquito. Yo doy todo y después voy acompañando en lo que le es más fácil a cada uno. ¿Mm? Yo particularmente pienso que es más fácil modificar toda la rutina de una persona cuando modifica la noche. El día arranca con la noche, la noche previa. Entonces, corrigiendo tus hábitos de la noche, los del día siguiente se empiezan a acomodar solos. Entonces, si te sirve, querés corregir tu estilo de vida, empezá por la noche. Bueno, yo acá yo diciendo, yo no doy todo, cuando hago asesorías de hábitos saludables, saben que yo no soy profesional médico, yo doy terapias y asesorías de hábitos saludables y alimentación. En mi caso, lo que yo hago es tomar el compromiso de una persona de qué momento, según su estilo de vida, tiene tiempo para adaptar rutinas. Entonces armamos rutina primero para adaptar ese momento del día en el cual puede tomar ese compromiso y adaptamos ese momento. Y después que logró hacer eso, nos ponemos una fecha de compromiso de que lo haga, bueno, volvemos a reencontrarnos y vamos adaptando en función de cómo se va sintiendo en X cantidad de tiempo y adaptación por momentos del día y también según la estación. Claro. Y si incluimos más cosas o sacamos cosas. Entonces, yo en mi caso lo que hago es por momentos del día y con periodos de X cantidad de tiempo de adaptación de rutina y alimentación y vamos cambiándolo. Pero son formas y también son formas según si sos profesional médico, si sos terapeuta o si sos profesor de yoga. Cada una de estas formas es diferente a la hora de darlo. Quizás desde un profesional médico donde su foco está en el siguiente paso, donde tiene que ver con las terapias y no tanto en la asesoría de hábitos, ahí sí es más recurrente este paso. Y por tu cuenta, anda fijándote la otra parte. Desde mi lado, donde yo no aplico terapéutica de plantas medicinales, al no ser profesional de la salud, mi foco es en el cambio de mentalidad en los hábitos, ¿sí? Entonces, bueno, está bueno ver esto también en función de cómo todos estos pasos, dependiendo tu profesión de base, ¿no? Donde vos vas a aplicar el Ayurveda, cómo le puedes dar la mejor recomendación a la persona, ¿no? Y una vez que aplicaste y explicaste rutinas, que es súper importante porque le va a dar un ritmo al cuerpo, es súper importante poder tener un ritmo. Porque cuando empezás a entrar en un ritmo, todas las hormonas del cuerpo trabajan mucho mejor. Cuando eso trabaja bien, todo lo demás funciona mejor. El descanso, la digestión, todo. El humor, la resistencia, la fuerza. Empezamos bien en lo que es tratamiento puramente, digamos, ¿no? Porque todo es tratamiento, porque el diagnóstico, todo entra si se quiere, pero cuando empezás a analizar bien, el tratamiento
propiamente ayurvédico es la parte de lo que yo siempre digo, una parte de purificación, una parte de tonificación y una parte de rejuvenecimiento. Si bien en Ayurveda podemos ver como que las dos, una es, se pueden incluso estas tres etapas que yo les digo en el tratamiento, se las considera incluso especialidades en Ayurveda. Detox o panchakarma, tonificación y rejuvenecimiento o rasayana. Entonces, en las terapias de purificación, ahí es donde entra mucho el diagnóstico de constitución, disbalance, qué causa, eso tiene que estar todo presente, ¿no? Cómo está, porque el Vikruti te va a hablar de cómo está su capacidad digestivo-metabólica, cómo está su fortaleza física, su fortaleza mental. Entonces, en base a eso, no solamente a qué condición tiene, qué dosha está ahí balanceada, sino qué capacidad va a tener de llevar adelante un detox, una purificación. Evaluás cuántos días, qué forma, si se usa fruta, si se usa alguna receta conocida de la Ayurveda como es el khichdi, o si se hace Jugos. jugos, o si se hace ayuno, ¿no? Dependiendo el caso. ¿O qué jugo? Porque no, no todos los jugos son de la misma manera según cada una de las doyas. Y la época del año también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay épocas en las que estamos espontáneamente más fuertes que en otras, entonces en base a eso decimos, ok, vamos por este detox. Uno más leve, uno más moderado, uno más intenso. Y después, obviamente, que capaz tiene la fortaleza, tiene la doya para hacerlo y no tiene la disciplina. O tiene la disciplina, pero está re débil. ¿No? Bueno, como todas esas cositas hay que tener en cuenta para determinar qué terapia de purificación. Y pues, como le digo, podemos hacerlo casero. En general, acá en Argentina, en Latinoamérica, en los centros no internan a los pacientes para hacer terapia de detox. En India se puede hacer, hay hospitales propiamente para esto y es muy bueno hacerlo. Así que sí se puede. Pero en Obviamente, general se hace en casa, ¿no? y en la terapia de detox en casa o internada también incluye no solo la alimentación, ¿no? Es la rutina, es Obvio, sí. yoga, es todo completo, ¿no? Meditación, todo. Meditación, todo. Entonces esa es la parte de purificación. La parte de purificación lo que busca hacer la Ayurveda es aclarar el camino para lo que viene. Lo que viene que es las terapias con plantas medicinales. Entonces quizás se usan antes, durante el detox se usan algunas plantas para provocar el detox, para aclarar los canales. Y después de eso viene sí lo que es la tonificación, que va a buscar dar, según el tejido u órgano que necesite más cuidado, alguna planta tónica, estimulante, nutritiva para ese órgano, tejido o canal en particular. Y la cantidad de tiempo que se hace y dependerá muchas veces de cuánto tiempo viene con el desbalance, o con la enfermedad o con lo que sea. Yo como media indico 3 meses, por ejemplo, de tonificar. Y después reevalúo si hace falta continuar, frenar, pasar al rejuvenecimiento. Pero sí, 3 meses, 6 meses, o sea, me ha pasado de tener que llevarlo durante año y medio porque es lo necesario, es lo que más va a fortalecer a la persona para después hacer el último paso que es rejuvenecer. Entonces, detox, sacamos la basura, lo tonificamos durante un tiempo y dependiendo del tiempo quizás haya que repetir terapias de detox, porque la vida sigue. Y después de que purificamos y tonificamos apropiadamente, ahí viene el rejuvenecimiento. Las terapias de rejuvenecimiento tienden a ser muy suaves, llevaderas, simples. Incluso llevar una buena rutina, llevar una buena alimentación, llevar un buen descanso, son todas terapias de rejuvenecimiento espontáneamente porque uno busca reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. El estrés. ¿No? Reduciendo el estrés evitamos el envejecimiento. Entonces de por sí ya es una terapia de rejuvenecimiento. Anti-age. Y eso. ¿No? Bueno, y dentro de estas tres siempre se acompaña también con distintos tipos de terapias. Esto lo agrego claro, porque está lo que es bueno. Tonificación y rejuvenecimiento. Exactamente. Purificación, bueno, ya lo hablamos y eso dependiendo tus conocimientos, hasta dónde vas a llegar y hasta dónde no, ¿no? No es lo mismo el tipo que te va a dar un médico, que va a dar un terapeuta o que va a dar un profesor de yoga. Ojo también cuando hablamos de estas terapias de purificación, que hay que evaluar, y esto es para todos, hay que evaluar si puede soportar esa terapia de purificación, esto siempre lo hablamos nosotros, y en base a eso dar. Sí, por eso es tan importante la constitución. No le vamos a dar, si hay un desbalance bata, no va a ser lo mismo que pita o que cafa el tipo de detox que le vamos a dar o la intensidad que le vamos a dar. Sobre todo porque algo en nuestra experiencia que vemos mucho, que hay varios procesos de purificación sin acompañar que a veces se deciden hacer, sin hacer esta evaluación del Prakruti y Vikruti y genera mucho daño en las personas. Tenemos una alumna que hizo sin esta evaluación de ver si podía soportar la terapia de purificación, le hicieron una terapia de mucho tiempo solo de jugos y para ella fue, por más que la intención es buena, ella no estaba lista para esa terapia y para ella fue un proceso muy dañino de desnutrición.
Entonces, cuando hablamos de terapias de purificación, bueno, tenemos que tener una buena evaluación del paciente y ver la cantidad del tiempo y también la tolerancia del paciente. Porque quizás nosotros decimos, bueno, se tiene que hacer una purificación de un mes, pero el paciente no tiene esa tolerancia. Entonces, bueno, hay que ir viendo en cada uno de los casos, Claro, en no este solo la caso, indicación, sino también la tolerancia. que ¿Sí? dice, en la terapia lo que es tonificación se hace barra paliativo, ¿no? Como si la persona no puede hacer el detox, que es muy necesario y no tiene la fortaleza, el tratamiento no es tanto tonificar, sino paliar los síntomas, frenar lo más que se pueda, a la vez que vas nutriendo para ver si logramos llegar a la fortaleza adecuada, digamos. Y con esto también hubo un caso de una paciente que, lo digo porque hay mucha gente que suele hacer, hice una limpieza de hígado y no sé qué. Y unos te dicen, te hablan maravillas de la limpieza del hígado y otros te dicen, no, a mí me hizo re mal. Seguramente que si te hizo re mal, o no la hiciste muy bien, o no tenías la capacidad digestivo-metabólica suficiente para hacerlo. Y te terminó debilitando en vez de fortalecer. ¿Mm? Entonces ahí siempre es tan importante, previo a hacer cualquier tipo de estas terapias tan, entre comillas, intensas de alguna manera, tener una evaluación previa de cómo está tu capacidad digestivo-metabólica antes de hacerlo, en el caso de que quieras hacerlo para vos, o de indicarlo. Entonces, bueno, esto quería hacer una aclaración que siempre es importante. Y después, bueno, desde el lado de los terapeutas o profesores de yoga también podemos hacer este acompañamiento, yo lo he hecho, no desde el lado de indicación de plantas medicinales en sí, pero sí podemos hacerlo desde el lado de infusiones o de alimentación que son propiamente para tonificar. Y lo mismo también desde el lado de las posturas de yoga, hay posturas de yoga que favorecen este equilibrio, ¿sí? Entonces se pueden indicar más en conjunto con meditación, con mantras, con mudras, ¿sí? Que también son buenos para esto. Y otros tipos de terapia también que a veces no las tenemos en cuenta, que pueden ser Abhyanga, terapia Marma, Meruchikitsa, tenemos también terapias como aromaterapia, que estuvimos hablando acá, ¿no? Como hay distintos tipos de terapia también, gemoterapia, astrología, que podemos utilizar también dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de nuestros pacientes para hacerlo. Para mí, para rejuvenecimiento, indicarle terapia Abhyanga me parece clave, y cuando hablamos de tonificación, sobre todo si hay dolor en la persona, terapia Marma me parece indispensable. Ya sea que le enseñes a tu alumno a aplicarlo en sí mismo, ya sea que utilices posturas de yoga que sean para fortalecer según los puntos Marma. Si saben que los puntos Marma se pueden estimular ya sea por masaje, ya sea por tocarlos o por posturas de yoga. Entonces, bueno, dependiendo tu estadio de conocimiento y la recomendación que le quieras darle, para mí tanto en terapia de tonificación y de rejuvenecimiento, Abhyanga y Marma me parecen indispensables. Agregarlos dependiendo de, obviamente Marma es masaje, o sea que hay que masajear, eso no se puede obviar, Abhyanga, perdón, y Marma lo podemos estimular desde el tacto con un terapeuta, si ya estamos yendo a ese nivel de dolor o de desbalance que tiene la persona, hacerse automarma, o desde el lado de la estimulación a través de posturas de yoga. Entonces es muy interesante poder tener todo esto en cuenta a la hora de hacer un tratamiento. A veces pensamos, y lo traigo esto porque a veces pensamos que, y esto lo podemos hacer como lo estamos haciendo así, desde un tratamiento de prevenir, de mejorar la inmunidad hasta cáncer, ¿no? Como esta es una base que que vos utilizás básico y lo vas repitiendo en función de, uno, tu capacidad, ¿no? Como les decía recién, no es lo mismo como terapeuta, como coach de saludable o de hábitos saludables, o como profesor de yoga, o como médico, o como nutricionista, o como, ¿no? Como dependiendo de tu especialidad, lo podés aplicar, siempre es la misma base. Lo que va a cambiar es el formato que vos le vas a dar, como el color que vos le vas a dar, el tinte que vos le vas a dar a tu acompañamiento en función de tus capacidades, obviamente. Entonces, Constitución, desbalance, causa de enfermedad, remover la causa, régimen o rutina, terapias de purificación, tratamiento de, ¿cómo se dice? Tonificación, teniendo en cuenta los similares y opuestos, y rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento. 8 pasos, los Ashtanga Chikitsa. Entonces, estos son 8 pasos. Nosotros, como les contamos antes, en nuestro método los resumimos un poco en 3, donde les enseñamos igual en detalle cada uno de estos. Los dividimos en equilibrio, desbalance y diagnóstico y terapias. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado esta clase. Cuéntenos si los tenían en cuenta, si no los tenían en cuenta, si los conocían, si no los conocían, si los aplican en
sus terapias, en sus clases de yoga o como profesionales de la salud si los aplican, o mismo en tu formato de autocuidado, que estás en esta fase de tu vida de autocuidado, de aplicar el equilibrio a través de la Ayurveda. Así que si estás listo para elevar tu práctica, lista para elevar tu práctica y querés que te acompañemos a lograrlo, el próximo lunes abrimos por última vez las inscripciones de Vaidya en este año y nos encantaría verte ahí. Vaidya, como les contamos, les enseñamos estos pasos, nuestra metodología para que logren incorporar la Ayurveda en su práctica profesional, pero también les enseñamos a cómo diseñar este negocio holístico para que sus propuestas tengan un sentido concreto y no solo sean aplicables a nivel de, entre comillas, qué le doy a cada uno de mis pacientes o alumnos, sino a diseñar las propuestas, a diseñar un ecosistema concreto, a diseñar tu metodología, a tener en claro tu transformación, para que tus pacientes y tus alumnos vuelvan diciendo quiero más y tu negocio pueda crecer. Por eso diseñamos este programa para quienes están listos para vivir de esto. Quieren empezar a dar estos pasos, quieren volverse terapeutas o si ya lo son y ya lo están aplicando, puedan llevar su práctica al siguiente nivel. Nosotros te vamos a estar acompañando porque Vaidya tiene una cuota muy grande de mentoría, donde nosotros te acompañamos en vivo, te damos devoluciones y estamos ahí presentes para que vos puedas hacerlo de forma concreta, simple y rápida. Porque ya estuvimos ahí, ya lo pasamos y ya sabemos qué cosas funcionan y cuáles no y queremos ahorrarte todo ese tiempo. Así que si estás listo para que este año sea en el que vos empezás a aplicar el Ayurveda, para que puedas empezar a ver los resultados, puedas mejorar tu práctica y sentir que es fluida, sentirte con libertad, con calma, con confianza para lograrlo, te esperamos en Vaidya porque te vamos a acompañar a que lo logres. En la descripción tenés para unirte a la lista de espera y si no, nos vemos en la próxima semana donde vamos a seguir profundizando y vamos a seguir aplicando más y más de la Ayurveda y mejorando nuestra práctica. Que tengan una hermosa semana. Chau, chau.